estamos nuevamente en La Vida como es. Les habla José María Contreras. Cinco errores en las discusiones de pareja. Uno de los errores es querer convencer al otro. Querer convencer al otro en una discusión es muy difícil. En primer lugar, porque generalmente en las discusiones se están hablando de sentimientos. Entonces es muy difícil que el otro, ante un razonamiento, se eche para atrás y diga, efectivamente, tienes razón, yo estaba equivocado porque no había percibido este tema, etc. Esto es muy difícil de hacer porque el sentimiento hace que solo veamos lo que está pasando en este momento. Y el sentimiento nos acerca cada vez más a este momento, ahora mismo, cuando estoy discutiendo. Aquí lo más importante es entender el sentimiento del otro. No hacerle un razonamiento que lo volvamos loco, sino ¿cómo te sientes? Muchas veces cuando preguntamos eso, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes tú? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué te pones así como si se acabara el mundo? Entonces probablemente nos daremos cuenta de que el otro está sufriendo por unas emociones que en muchísimos casos no tienen mucho que ver con lo que estamos ni siquiera discutiendo. Y cuando una persona se siente entendida en sus emociones, es mucho más fácil que toda esa carga negativa vaya decayendo. Pero para eso hay que tener la voluntad de no querer hacer sufrir al otro. Y hay que tener la presencia de ánimo para saber decir al otro cómo te sientes. No lo entiendo, ¿por qué te sientes mal? ¿Qué es lo que yo he hecho mal para que te sientas tan mal? ¿Por qué te sientes así? Cuando el otro ve que va a ser comprendido en sus emociones, entonces habla, y eso libera la ansiedad. Pero tiene que saber que va a ser comprendido. No podemos meternos con las emociones del otro. Pero no me digas que es que esto te pone triste, porque es que eres tonto o tonta. O sea, de verdad, es que no sé por qué esto te pone triste. No ataquemos los sentimientos, le pasa eso. En ese momento está sufriendo, y lo que consigues atacándole los sentimientos es que se calle, y que además probablemente esté 2 días callada. No un ratito, sino 2 días. Por tanto, los sentimientos de una persona hay que comprenderlos siempre. Luego, lo que habrá que corregir o intentar corregir es el comportamiento. Yo comprendo que te sientas así, pero lo que no vamos a hacer ahora, porque te sientas así o yo me sienta así o hayamos dicho esto sin querer, etcétera, lo que no vamos a hacer es tirarnos 3 días callados, que los niños nos ven, que no sé cuánto, o sea, comportamiento. Intentar corregir comportamiento, comprender sentimientos. Si queremos hacer razonamientos lógicos, no van a servir para nada, porque nos van a decir enseguida, tú lo ves muy fácil todo. Es que para ti todo es positivo. Es que tú esto no lo ves como yo lo veo. No querer convencer al otro mediante unos razonamientos terribles. No es el momento de decir, es que tienes muchísima sensibilidad, es que eres muy sensible, porque entonces tenemos un lío. Atacar al otro, su forma de sentir, también genera conflicto. Porque es atacar su personalidad. Si a mí, yo lo que he dicho genera en el otro esto, pues lo ha generado. Luego, cuando las cosas estén calmadas, entonces lo que habrá que hacer será efectivamente, tenemos que procurar ser menos sensibles. Perfecto. Los sentimientos tienen la importancia que queramos darle. Si tú tienes este sentimiento, pues probablemente estés dándole excesiva importancia a las cosas. En las relaciones de pareja, el sentimiento funciona mucho. Y entonces darle mucha importancia al sentimiento es un tema negativo. Hay que procurar quitarle importancia, procurar separarse un poco del sentimiento. Digo procurar, si no se puede hacer, pues no se puede. Pero procurar, porque es que si no, en ese momento, todo lo que existe es ese sentimiento negativo.
Y entonces nos creemos que estamos siempre discutiendo, que esto no va a ninguna parte, que esto es un lío, tal, pero es porque en ese momento estamos ahí y no estamos viendo otras muchas facetas de la vida. Claro, tampoco es cosa de que cuando estemos contentos, no sé cuánto y tal, llegue el otro, la otra y nos diga, oye, mira, ahora es cuando tienes que ver que no todo es discusión, no todo son emociones negativas, porque entonces podemos hasta provocar una emoción negativa. Pero tenemos que saberlo, que no estamos siendo objetivos cuando decimos, es que todo esto es así, todos los días esto es así. No es todos los días. Pero es que sí que es objetivo, sí que es una cosa que merece la pena ver, que a lo mejor estamos dando mucha importancia al sentimiento, que somos personas que nos herimos con mucha facilidad. Y eso tenemos que tener cuidado, porque somos personas a las que hay que tener mucho cuidado de qué se le dice, porque si no se van a poner nerviosas o vamos a tener un conflicto. Que se nos puedan decir cosas que nos hieran y no pase nada, porque además las cosas que nos hieran no es porque sean siempre muy negativas, sino que también dependen de cómo esté nuestra sensibilidad ese día, cómo nos hayamos levantado ese día. Y el otro, la otra, no puede estar todos los días con una especie de cuidado emocional de hoy se ha levantado un poco así, hoy se ha levantado un poco asado, hoy lo ve todo más negro y lo ve todo más blanco. Porque entonces, claro, la pareja, uno tiene que sentirse libre, tiene que procurar ser muy delicado, delicada. Pero también hay que saber que no somos perfectos. Las relaciones de pareja no son perfectas. No hay parejas perfectas. No hay relaciones perfectas. Toda convivencia entre un hombre y una mujer provoca conflictos que deben hablarse. Las conversaciones de muchas parejas son como discos rayados. Siempre las mismas frases, siempre las mismas cosas. Y muchas veces no se sabe salir de ese embrollo. Y lo que hay que hacer es pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda. Cuando uno le duele la cabeza y va al médico no quiere decir que se esté muriendo. Quiere decir que le duele la cabeza y va al médico. Cuando uno tiene un problema de pareja y va a una persona que le puede ayudar, solucionar, etcétera, lo que quiere decir es que quiere vivir mejor. Una persona que evita los líos para que no haya guerra, al final se encontrará con líos y guerra. ¿Por qué? Porque las cosas hay que solucionarlas. Las cosas no se solucionan solas. Y toda esta especie de un bucle que estamos siempre dando vueltas y siempre que sale un tema volvemos a lo mismo, genera una falta de esperanza que es muy negativa, una tristeza de fondo que es muy negativa y eso nos lleva a perder fuerza de voluntad. Segundo error, traer el pasado al presente. Empezamos a discutir por una cosa que es una tontería, que es que la ventana estaba abierta. Y entonces, para tener razón, empezamos a traer cosas del pasado. Pues el día que tú no sé cuánto. Y entonces, al final, cada vez que hay una discusión, por pequeña que sea, parece que uno hace todo una especie de recuento de las cosas negativas de su matrimonio, incluso del noviazgo. Estamos discutiendo siempre por lo mismo. No atenerse a lo que realmente es la discusión de ese momento es muy, muy, muy negativo. Y hace que las discusiones de pareja, que a lo mejor pesan 1 kilo, pues al final de la discusión es una carga pesadísima, porque es todo lo negativo que tú me has hecho desde que nos casamos y todo lo negativo que yo te he hecho a ti desde que nos casamos. Y eso generalmente ocurre por soberbia, por querer quedar por encima. O sea, es que hemos empezado diciendo que es que he llegado tarde, bueno, pues, o sea, pero no coger y cada vez que llego tarde, o cada vez que no sonrío, o cada vez que no te llamo, o cada vez que no te cuento. Tenemos toda una puesta en común de las cosas negativas que ha habido en casa desde que no... Es que es muy fuerte, ¿no? Y eso generalmente se hace porque voy perdiendo, por decirlo así, en esta discusión y entonces lo que hay que hacer es sacar cosas para no perder, ¿no? Es decir, para ir ganando. Y entonces, como en esta no voy perdiendo, pues entonces tengo que echar mano atrás para sacar esas cosas que en el pasado yo gané y entonces pongo encima de la mesa, pues como me decía el otro día una persona, ¿no?
que me ha recordado que mi madre no le regaló nada al niño el día que hizo la primera comunión. Y el niño tiene 20 años ya y mi madre hace 10 que se murió. Pero ha puesto eso por delante. Y eso muchas veces es también para herir. Hay discusiones, temas de discusiones que en teoría no hieren. Lo que me hiere es lo que me ha dicho, lo que no me ha dicho, lo que no sé cuánto, etc. Pero hay otros temas de discusiones que sí hieren y que son los relacionados con los amores del otro. Todo lo que sea meterse con su familia, todo lo que sea meterse con sus hijos, si hay algún hijo que no es hijo mío, todo lo que sea meterse con sus cariños, todo lo que sea meterse con su trabajo, todo lo que sea meterse con sus creencias, todo lo que sea meterse con su forma de llevar la religión. Todo eso genera un dolor extra y hace sufrir mucho, porque además de hacerme daño a mí, fíjate lo que piensa de mi padre, fíjate lo que piensa de mi madre, fíjate lo que piensa de mi hermano. Cuando ellos nos dieron esto, cuando nos casamos, cuando ellos nos ayudaron a esto. Una persona que quiere tiene que procurar no herir al otro. Algunas veces, y eso lo reconozco, se hiere sin querer. Pero otras veces sabe uno que eso que está diciendo hace daño. Y no se debe decir. Y muchas veces se dicen cosas para aumentar el sentimiento de culpa en el otro. Se dicen cosas para evitar el sentimiento de culpa mío. Tenemos que tener cuidado. No todas las cosas, como he dicho al principio, son lógicas y pueden hacer mucho daño. Y el daño que se hace es emocional y no se quita con un razonamiento. Debemos aceptarlo, que tenemos emociones y que las emociones no van por la cabeza y que las emociones están ahí. Y muchas veces tenemos que saber que lo que nos impide, digamos, unirnos y tener paz con el otro es esas cosas que han herido nuestras emociones. Porque dice uno, ya sé que no piensa eso, ya sé que lo dijo porque estaba nervioso o nerviosa, ya sé que no, pero lo ha dicho. El amor, fundamentalmente está, o empieza, por decirlo así, en comprender al otro, comprender, disculpar, perdonar y olvidar. Y olvidar. Si olvidamos de verdad, no volveremos en la discusión a que eso aparezca otra vez. Porque es que si no, esa desesperanza de siempre estamos hablando de lo mismo, que son tus defectos y mis defectos. Y la otra pareja de al lado, como se descuide, pues hablarán también de lo mismo, que son los defectos de uno y los defectos de otro. Porque los errores de uno son constantes. Si uno lucha por mejorar, pues probablemente irán apareciendo menos. Pero cuando uno baja un poquito la guardia, vuelven a aparecer. Si es que la vida es así. Tiene uno que saber que esos son los errores que tiene una persona y que vuelven a aparecer. Cuando uno está negativo, no ve que el otro luche por quitarlos, Uno de los errores más graves, podría ser el tercero, es decir nos separamos. Esa frase nunca hay que decirla, porque cuando uno dice nos separamos, pues probablemente como pille al otro en un momento en que la soberbia esté alertizada, esté on y no esté off, pues entonces el otro puede decir venga, y ya se queda en el corazón el que uno ha dicho nos separamos y el otro ha dicho venga. Esa frase nunca se dice. Es un error gravísimo, es una falta de cariño gravísimo. Otra de las cosas es interpretar las cosas desde el punto de vista negativo. El ver mala intención en lo que nos dice. El ver que lo ha dicho por mala idea. Algo negativo para mí. El no dar el beneficio de la duda al otro. Eso es un error grave. Llego a casa y digo, por ejemplo, estoy cansado. Ha dicho que está cansado porque no quiere ir al cine esta tarde, porque ya le dije yo el otro día que íbamos al cine y lo que no quiere ir al cine.
y se nos está poniendo mal cuerpo, porque estamos interpretando que lo que ha dicho estoy cansado, estoy cansada, es por toda esa especie de cosas. Y a lo mejor ha dicho que está cansado porque está cansado. Nos hacemos una película mental en la cabeza y todo lo que pensamos nosotros del por qué ha dicho las cosas, le damos criterio de que es verdad. Es que hoy está lloviendo. Eso quiere decir que no quiere que vayamos a ver a mi abuela, que le dije, vamos a ir a casa de mi abuela esta noche. Cada vez que el otro dice una cosa, cuando estamos hipersensibles, la tomamos como una amenaza. Si todo lo que dice el otro es para fastidiarme, la convivencia es un lío. Y es mentira. Además, estamos en un error. Y después, por otra parte, esperar efecto instantáneo. Voy a esforzarme en esto, en que esto no vuelva a ocurrir. Y a los 5 minutos, pues ya queremos que el otro haya cambiado totalmente. O que el otro, no sé, esté sonriendo alegremente. Queremos cambiar el estado de ánimo del otro en un minuto. Esto ya se ha solucionado. No, sí, pues entonces ya normal. Bueno, no se trata de que los cambios tarden años, pero tampoco hay que pretender solucionarlo en una conversación. La convivencia no es un robot, no es un aparato mecánico en el cual falla una pieza, lo ponemos. Hay que tener paciencia. La paciencia es absolutamente vital en la vida de la persona. Porque el hombre tiende a ser impaciente y la impaciencia en muchas ocasiones es un defecto. Tenemos que reconocerlo. El ser impaciente es un defecto. Tenemos que ser más positivos. No podemos juzgar la actitud del otro. No podemos esperar efectos instantáneos. Tenemos que ver aquello que nos unió, aquello que nos... y tenemos que valorarlo, porque es que si no, cuando nos ponemos emocionalmente en fase negativa, entonces nos parece que en los 20 años de matrimonio, los 5 años de matrimonio, ha sido todo un asco, y no estamos llevando razón. O sea, es mentira lo que está diciendo, así de claro. Pero se nos ha ido el tiempo. La vida como es, y adiós amigos.